Gloria a Dios, gloria al Señor. En este día estamos trayendo gloria al Señor. Saludamos a todos los que nos van a ver a través de este señal de internet, todas partes del mundo, desde Tijuana, Baja California. En este día vamos a traer el tema, el estudio número 5, el cual hemos titulado ¿Cuál juicio? No estamos preguntando, sino estamos diciendo ¿cuál juicio? Como decir de qué se está hablando o de qué estás hablando. Si usted quiere ver los otros 4 estudios, puede verlos en YouTube o en la página Apacienta mis corderos, para que usted pueda entender la secuencia de este tema, el cual Dios nos ha regalado. Porque a veces se transforman en estudios las predicaciones. Creo yo que es para comprender más sobre ese tema, más cuando es un tema difícil, que no se podría aplicar en una predicación, sino que a través de diferentes ángulos de la escritura, Dios nos puede hablar para que podamos llegar al convencimiento y así usted pueda dar un juicio si usted cree que es verdad lo que Dios está hablando. Entonces, este es el tema número 5. ¿Cuál juicio? Y en este día, mi hermano, creo que en sí el tema, la escritura nos va a hablar por sí sola, sin tratar de explicar mucho. Vamos a hablar la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Génesis, capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra del Señor así. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, dice así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a Génesis capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Vamos a leer otra escritura en Génesis capítulo 18, versículo 22. Esta es una historia que es de varios versículos, pero vamos a leerla para que usted comprenda la palabra que Dios quiere hablarnos en este día. Génesis 18, versículo 22. Dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos sobre la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá harán de 50 justos 5
¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré. Si hallare ahí 45, y volvió a hablarle, y dijo, quizá si hallare ahí 40. Y respondió, no lo haré, por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallaran ahí 30. Respondió, no lo haré, si hallare ahí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido a hablar a mi señor, quizás se hallaren ahí 20. No lo destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallare ahí 10. No lo destruiré, respondió, por amor a ellos. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. En Génesis capítulo 19, versículo 12, dice la palabra de Dios así. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de pronto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Gloria al Señor. Estamos estudiando la palabra, y de hecho la palabra, le decía, por sí misma, Dios nos va a hablar a través de su palabra. Pero antes de poder explicar un poquito, quisiera ir a Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 20. Dice la palabra del Señor así. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrar en casa de la mujer ramera y hacer salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y la pusieron fuera del campamento de Israel. Gloria al Señor. Hebreos 11:29. Vamos a Hebreos 11:29. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, Hebreos 11:29. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y vamos a ver a Primera de Tesalonicenses 4:15. Gloria al Señor, hermano. Estamos estudiando la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué leímos? Si usted se acuerda de lo que leímos, si no, vuelva a ver el video. Y le invito a que comparte este video, porque esta palabra, mi hermano, es muy sencilla, pero muy práctica para el fundamento de esta enseñanza. Yo mismo, mi hermano, que tengo tiempo de conocer al Señor, yo mismo no había visto este ángulo de la palabra. Yo era una de las personas que pensaban que Dios traía juicio a las personas.
yo fui una de las personas en algunos ministerios que me decían que Dios me iba a castigar. Me enseñaban que cuando no iba por una semana a la iglesia, que Dios me iba a castigar. Si tenía algún problema económico, por lo que sea, pues me trataban de enseñar a través de los mensajes que es porque Dios me estaba castigando, porque estaba mal, porque algo estaba pasando en mi vida. Yo no sé si usted ha estado en esos lugares, pero a mí me tocó estar. Y yo oía que si te muere tu hijo, Dios te castigó. Si tienes un choque, Dios te castigó. Si tienes esto, Dios te castigó. Si hubo un terremoto, Dios los está castigando. Si esto, Dios los está castigando. Y le echan la culpa a Dios. Estamos echando la culpa a Dios de todo. Pero no crean que yo lo estoy inventando, yo sé lo que le estoy diciendo. Porque este tema se trata de esto, mi hermano. Que Dios un día habló a mi corazón y me dijo, ¿por qué están ustedes diciendo que yo castigo a las personas? Cuando ya probamos que verdaderamente Dios es un Dios de juicio, como lo vimos en el diluvio. Ahora, y hemos hablado de que hoy en la gracia, el Señor a través del sacrificio de Cristo sigue tratando a los hombres y no a través de juicios para que el hombre se arrepienta. Aunque sabemos que viene y si realmente uno de los temas vamos a hablar cómo si podemos predicar un tema de juicio. Sí lo podemos predicar, pero hay que especificar bien a las personas, mi hermano. El punto de esto, mi hermano, podemos predicar un tema de juicio, sí, porque la Biblia dice que viene un juicio cuando los sellos de Apocalipsis capítulo 6 dice que nuestro Señor Jesús los va a abrir y empiezan a ver los sellos, las trompetas y todos los juicios que habla Apocalipsis. Entonces, podemos predicar un tema de juicio, sí, pero el punto de esto de enseñanza, mi hermano, es que hoy se está predicando a las personas. Hoy se les dice a las personas que hoy, que pronto, que ya mero, que si no te arrepientes, viene el juicio. O sea, la Biblia, vamos a ver con la palabra del Señor, que viene un juicio después que suceda el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, sí podemos predicar el juicio, especificándole a las personas que no se queden en el arrebatamiento, porque el juicio que viene va a alcanzar a las personas que se queden. Entonces, pero no es lo mismo decirles que ese juicio que va a venir sobre la tierra después del arrebatamiento, o sea, quiere decir que ya no va a estar el pueblo de Dios, los justos, los santos ya no van a estar, viene juicio. Pero le estamos predicando a la gente, y usted y yo, y ya probamos con la Biblia que desde antes, mi hermano, esto no es de ahorita, hermano, probamos en Hechos capítulo 28, cuando dice la palabra de Dios que a Pablo se le prendió una víbora y los aldeanos de esa aldea, ellos esperaban que muriera. Y la palabra dice que ellos dijeron, verdaderamente este hombre es un homicida, un asesino. Se escapó de la tormenta, pero la justicia divina de Dios lo alcanzó. O sea, como quien dice, Dios lo andaba cazando hasta que vio un error y como estaba en pecado, según Pablo, que ellos pensaban, entonces dice, la justicia vino y lo mató. O sea, Dios lo mató tarde o temprano. O sea, esa enseñanza está desde hace años. Que antes del arrebatamiento, imagínense, hace años, hace casi 2000 años, se está enseñando y la gente piensa eso, que durante esos años, la Segunda Guerra Mundial, todo lo que ha pasado, mucha gente piensa que son juicios de Dios. Porque dicen que Jesús en Mateo 24 profetizó y dijo que estas señales vendrán antes de la venida de Él. Pero cuando usted lee ahí, Jesús nunca dijo, y mi Padre las va a traer. O ni siquiera usted va a ver que hay una esencia de que Jesús diga, y esto va a ser por consiguiente mi Padre el que lo va a llevar a cabo para que suceda la segunda venida. No, lo que el Señor profetizó es lo que Él vio que ocurrió. Ya sea que el hombre lo produzca, ya sea que la naturaleza lo produzca, o ya sea que las consecuencias de la humanidad lo lleven a cabo, o las mismas leyes que Dios ha dejado, porque Dios tiene un tiempo. Y exactamente las leyes del sol, la luna, todo concuerdan, eclipses, todo. Y lo que Jesús vio es lo que iba a pasar para que se lleve el plan de Dios. ¿Ok? Pero sin salirme del tema es ¿por qué, mi hermano? Un juicio de Dios. Cuando Dios trae un juicio. Mire, lo que leímos en el Antiguo Testamento es lo que el Señor me volvía a decir. Estando en el Antiguo Testamento,
y que no había venido nuestro Señor Jesucristo y que no había muerto y había derramado la sangre por el hombre, en el mismo Antiguo Testamento, cuando la ira de Dios verdaderamente era solamente mostrada a los hombres, Dios se preocupaba, lo leímos, hermano, lo vimos, de que no hubiera justos en ese momento, cuando el juicio de Dios iba a hacerlo él. Porque hay situaciones, hermano, que están pasando en la vida, siempre la gente le echa la culpa a Dios. Un día yo pensaba y me miraba yo así, el diablo atrás de mí, y si él hacía algo en mí, es como si me tocara. Es como aquella persona que te toca y te dice, yo no fui, fue él. O sea, solo Dios. Pero nadie, hay gente que dice, no hables del diablo. No, la Biblia dice que es Satanás el que ocasiona muchos problemas. La Biblia dice que Satanás vino a matar y a destruir, y el propósito de él, Satanás es el que causa muchas circunstancias en el mundo y en la vida de los hombres. Entonces, pero como la gente no cree ni en Satanás, la gente no cree en el diablo, entonces, y creen en Dios, pues a Dios hay que echarle la culpa, porque él dice, el diablo no existe. ¿Cuál diablo? Pero sí creemos en Dios, entonces, como no existe el diablo, pues toda la culpa hay que echársela a Dios. Pero la misma palabra dice que Dios mismo habla del diablo. Entonces, muchos problemas y muchas circunstancias Satanás los está ocasionando, y el hombre no piensa en eso, porque como no cree en él, entonces no me voy a meter ahí, pero está con el tema. Como el diablo quiere que toda la culpa se le echen al Señor, mire, hace una semana, 2 semanas a mí Dios me ha visitado porque me habla, ¿ok? No crea que Dios no me visita. Tuve una visitación en este lugar. Desde la mañana el perro empezó a mirar cosas y en la noche yo sentí que la presencia del enemigo se metió al cuarto y me empezó a empezar a decir cosas. Pero yo lo empecé a reprender y en el nombre de Jesús, y no dejé que me dijera hasta que se acercó, y cuando estaba acostado yo sentí como una víbora se me subió a mi cuerpo y me empezaba una voz al oído y yo no lo dejaba porque yo estaba, te reprendo, te reprendo. Entonces se fue, pero el Señor me dijo, Satanás está enojado contigo porque estás predicando esta enseñanza. Porque yo le estoy trayendo que Dios no tiene la culpa. Entonces el diablo, como él quiere que la gente le eche la culpa a Dios, está enojado conmigo y con los que prediquen la palabra del Señor, que sea verdad. Porque estamos trayendo luz al entendimiento de las personas. Porque estamos sanando la mente de las personas. La Biblia dice, envié mi palabra y los sané. Muchas personas que creen que la enfermedad, que el problema que tienen es porque Dios los está castigando. El diablo está contento que tú creas eso. El diablo quiere que creas que es Dios para que te mantengas en esta situación, para que no clames a Dios, porque te decía, si tú crees que Dios trae este castigo sobre ti, ya sea que estés mal o que estés bien, como sea, porque en algún momento puedes estar bien y dices, es la voluntad de Dios de todos modos. Dios quiere que porque no he hecho esto, porque no he hecho el otro, siempre vas a aceptar. Entonces, el diablo no quiere que prediquemos la palabra. Entonces, la gente lo acepta, y mientras esté así, en esa situación, y que crea que es Dios el que lo tiene, mi hermano, ¿cómo vas a salir? Pero si tú logras entender que Dios no es y que Dios te ama, tú vas a correr a Dios para pedir misericordia. Le decía, hermano, la palabra misma nos está hablando, ya hablé mucho, pero la palabra de Dios nos está diciendo, cuando el primer diluvio iba a venir sobre la tierra, la maldad era tan grande, pero dice la Biblia que Dios le dijo a Noé, ahí lo leímos, Noé, hazte un arca, tú y tu familia, entren porque voy a destruir la tierra. O sea, no voy a destruirte a ti, voy a destruir la tierra, voy a traer juicio sobre los malos, sobre los malvados, sobre los desobedientes, pero tú no tienes que estar ahí, no puedes estar ahí. Salte, Abraham, o Dios lo sacó, como se puede entender, y entonces mandó juicio, porque si manda juicio estando Noé, pues se muere también. Entonces, desde ahí Dios nos está diciendo que en el Antiguo Testamento Dios nunca a los juicios de Dios los hacía mientras había justos, hombres que creían en Él. Mi hermano, más claro que el agua lo leímos en Génesis capítulo 19, 18
Cuando Abraham, mi hermano, vaya a leerlo, no lo voy a leer, bien clarito Abraham está diciendo ahí, Señor, dice que habló con el Señor, le dijo, Señor, ¿vas a destruir al justo con el impío? ¿Acaso tú eres así? ¿Acaso tus juicios van a ser estando un justo, estando 50 justos? ¿Y qué dice qué dice la palabra? Si hay 50 justos, no voy a destruir. O sea, mi hermano, entonces nosotros los predicadores, mi hermano, escuchen lo que el Señor dice. Entonces tú que enfatizas que el juicio de Dios, que Chicago, que Los Ángeles, que Haití, que Panamá, que México... Mi hermano, aquí hay justos, yo soy justo, tú eres justo, mucho santo, mucho hombre de Dios, mi hermano. Entonces, que porque hay ahí pecadores, entonces, pero la Biblia dice que no, que aunque si los juicios de Dios, el juicio que Dios va a mandar, mientras esté un justo, dice la palabra de Dios, que Dios dijo, no los destruyo, es más, no mando juicio por amor a ustedes, por amor a ustedes, por amor a mi pueblo, por amor a los justos, no destruyo a nadie. ¿Y sabes cuál es la enseñanza? Arrepiéntete, pecador, porque hacen pecado y viene juicio, o ese juicio es de Dios porque están en pecado. Y la Biblia me dice que no importa. Si hay pecadores, pero hay justos, no manda juicio. Dice la Biblia, hermano, gloria a Dios. Tú no puedes ir en contra de la palabra, hermano. Tú, así te guste o no te guste, tú no puedes ir, y no me gusta, y a veces siente uno que le redagulle que el estómago porque dice, no, ¿cómo puede ser? Es que yo quiero que los castigue. Bueno, ahí dice, lea Génesis 18, léalo cómo Abraham le dice, Señor, y si hubiera 45, no la destruyo, o sea, no mando juicio, porque están ustedes ahí. Y dice la Biblia que en Génesis 17, 1 dice que entonces Dios mandó y le dijo a Lot, junta tu parentela y sal, hasta que los sacó. Hasta que salió Lot, porque Abraham intercedió por Lot, porque era su pariente. Entonces, en cierta manera, la justicia de Abraham alcanzó a Lot. Entonces, cuando sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, entonces destruyó a Sodoma y Gomorra. Hermano, es fácil la palabra, es entendible la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros nos atrevemos a decir que haya quien haya, Dios está trayendo juicios? Que todo lo que está pasando es juicio de Dios. Y yo le decía ayer, se mueren justos, se mueren predicadores. Y la Biblia no me enseña eso. En cambio, Satanás puede ocasionar y puede hacer que sucedan cosas. Y el propósito de él es contra el pueblo. Entre más pueblo se muera, es mejor para Satanás. Pero para Dios no. Entonces ahí lo vimos. Y quise mencionar esta escritura aún de Rahab, la ramera, fíjese, era ramera. Y Dios, dice la Biblia Hebreos 11, 19, dice que por fe, Rahab fue sacada antes de destruir a Jericó. Porque por la fe tú eres justificado. Abraham fue justo por fe. La fe te justifica. Cuando tú crees en Dios, cuando tú pones tu corazón en Dios y tu amor en Dios, eres justo. Tal vez no te das cuenta, pero eres justo. Que ese es otro tema muy importante. Entonces, quise mostrar que antes de destruir, Dios sacó a Rahab, fue justa por la fe. Dice la Biblia y dice que por cuidar a los espías. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿ok? Yo no lo había visto, mi hermano, ¿ok? Te lo digo de verdad, yo no lo había visto, pero Dios en su misericordia te abre los ojos espirituales. Y dice Dios, si yo voy a traer un juicio, dice Dios, si yo voy a traer juicios, como ustedes dicen, no tiene que haber justos. No tiene que haber pueblo mío. Si es mi juicio, dice Dios, como ustedes dicen que el juicio de Dios, que Dios, que esto, que Dios el otro. La Biblia me dice, en el Antiguo Testamento, porque mucha gente, mi hermano, y le decía mucho mire, en el Nuevo Testamento nadie puede agarrar un versículo para decir que Dios te va a castigar. Van al Antiguo Testamento, traen temas de Sodoma y Gomorra, donde a Saúl Dios lo desechó, donde Acán por desobediente Dios, o sea, y le quieren probar a la gente que Dios es un Dios de juicio y que si tú estás en pecado, si tú estás en desobediencia, así como le pasó, así te va a pasar. O sea, los traen a la gracia, la ley la meten en la gracia y quieren enseñar que Dios todavía es como en el Antiguo Testamento,
que él destruye. Y lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta de eso, ¿verdad, mi hermano? Que ciertamente Dios trajo juicios, pero en la ley sacó al justo. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria al Señor. Sí es cierto, trajo juicios, pero aún en la ley no destruyó al justo. Tú eres justo por la sangre de Cristo. Somos justos por la fe. Somos pueblo de Dios. Somos pueblo escogido, pueblo santo. Y aunque tú me puedes decir, sí, pero Dios trató con Israel y los castigó. Ya te probé en el otro predicación que sí es cierto. Después de escoger a Abraham y hacer un pueblo, tú vas a ver en la Biblia que Dios trató con Israel de una manera, mi hermano, que dices tu Señor, los enjuició, los castigó, hizo de todo, ¿verdad? Pero en estos tiempos no es así. Desde la muerte de Jesús, de la resurrección, Jesús se puso en medio de Dios y de nosotros para que su sacrificio agradara a Dios, para que la ira de Dios que cayó en Cristo le trajera satisfacción a su alma. Y Jesús dice en Juan 5, dice, mi Padre a nadie juzga, porque todo el juicio se lo dio al Hijo, como decir, me lo dio a mí, dice Jesús. Y yo soy el que juzgo, mas yo no vine a juzgar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por mí. Esta palabra que yo he hablado, un día los va a juzgar en el día postero. Si no la crees, y si tú por no creer la palabra, que Dios te ama, que Dios está ahí para ayudarte, y tú mismo te apartas de Dios cuando estás en pecado y aceptas castigos, aceptas enfermedades, aceptas problemas en tu vida porque crees que Dios lo está ocasionando, dice la palabra. Cuando tú vayas, bueno, ¿cómo te va a juzgar la palabra de Dios? No te va a decir, a ver, ven chiquito, mi palabra sí te va a castigar. Dice la Biblia, esta palabra que yo te estoy hablando, dijo Jesús, de que te amo, de que yo te quiero restaurar. ¿Qué no oíste en mi palabra que yo mismo dije, si el justo cae, para mí cae? O sea, como diciendo, ¿y tú qué? Y yo lo levantaré, dice el Señor. Pero si tú no crees eso, y cuando estés frente al trono de Dios, le digas, Señor, pero es que, ¿sabes por qué me aparté de ti? Porque pues yo fallé, Señor, y yo tenía entendido pues que tú aborreces y castigas el pecado, y por lo tanto pues yo me aparté porque pequé, y por lo tanto, y Dios va a decir, esta palabra que tú no creíste, esta palabra te va a juzgar y te va a decir, yo te amé. Yo te dije que yo te amaba, yo te dije que yo te podía levantar, yo te dije que conocía tu condición, yo te dije que yo viví en un cuerpo como el tuyo, yo sé lo que tú estás pasando, te entiendo perfectamente. Dice la Biblia, mi alma no se agrada del que retrocede para atrás. Es cierto que fallamos, es cierto que cometemos muchos errores, pero dice la Biblia, mi alma no se agradará del que retrocede. Dice Pablo, caídos, derrotados, pero no vencidos. Mi hermano, cuando tú fallas o cuando estás fallando al Señor, tienes que levantarte, tienes que ir a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, aquí estaba con todos mis pecados, Dios, pero ¿sabes qué? Yo quiero cambiar, ayúdame, no puedo hacerlo, Señor, he intentado muchas veces y te he fallado muchas veces, ayúdame. Y puedes insistir y insistir. ¿No entiendes acaso lo que el Señor le dijo a los fariseos? En la palabra del Señor dijo, ustedes fariseos hipócritas, le dijo, ponen cargas en la gente, pero ustedes no las hacen. ¿Y sabes que Dios puso una carga en tu vida y en mi vida? ¿Qué acaso no has oído cuando Dios dice, perdona 7 veces a tu hermano si 7 veces peca al día contra ti? Y tú sabes lo difícil que es perdonar, pero Dios dice, te mando que lo hagas. Y yo te hago una pregunta, hermano, ¿acaso Dios es como ellos? Que te dice, perdona 7 veces a tu hermano. En Lucas 14 parece que está. 7 veces, si tu hermano peca contra ti 7 veces al día, perdónalo. ¿Tú crees que Jesús no te va a perdonar? No, hermano, es que ya pequé en la mañana y te condenas y dices, ya, dice Dios, si yo te estoy diciendo y tú eres un hombre carnal y tienes la capacidad para perdonar, porque te estoy poniendo una carga. Perdona a tu hermano, es una carga que te pongo, lo tienes que hacer porque te estoy ordenando que lo hagas 7 veces, 70 veces, siempre. ¿Cómo piensas que yo no te puedo perdonar? ¿Cómo piensas que yo te pongo carga pero yo no la voy a hacer? Si tú me fallas y vienes y te arrepientes, las veces que te tengas que arrepentir, te perdono porque yo te mandé que tú lo hagas y puedes hacerlo tú. ¿Tú crees que yo no, dice Jesús? ¿Tú crees que yo te puedo perdonar?
¿Tú crees que estoy falto de perdón? Esta palabra te va a juzgar, que no creíste en mi perdón, que no creíste en mi sacrificio, que no creíste que yo te podía levantar todas las veces que necesitabas, pero te corriste, te fuiste para atrás, creyendo que yo traía juicio sobre ti, viviendo en la condición que viviste porque creíste que yo lo estaba trayendo sobre ti. Porque mi palabra dice que mi misericordia y mi benignidad te llevan al arrepentimiento. Pero no, mi hermano. Entonces, mi hermano, ¿cómo es que hablamos de juicios de Dios? ¿Cómo es que todo, mi hermano, es juicio, juicio y juicio? El terremoto, juicio de Dios, juicio de Dios. Dice Dios, yo no traigo juicios mientras esté mi pueblo. Entonces, primera de Tesalonicenses 4, la siguiente dice, en un momento seremos arrebatados, en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados con el Señor. El tema del arrebatamiento. Dios va a traer juicio sobre la tierra, pero nos va a sacar primero. Y cuando salgamos de esta tierra, entonces vienen los juicios. Entonces, ese juicio que viene de Apocalipsis es el juicio que Jesús va a traer. Ahorita en la gracia, ahorita la gente, los que estamos hablando del juicio, estamos queriendo poner en el corazón de las personas que ahorita, mañana, pasado, ya antes, desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Primera Guerra Mundial, desde todos los momentos, siempre ha sido juicio de Dios. O sea, la ley en el tiempo de la gracia. Y el sacrificio de Cristo. O sea, Dios lo pasa en alto. No, mi hermano. Te voy a decir algo que el Señor me compartía. Te voy a decir este testimonio y lo que Dios me dijo ahora. Mira, hermano. Ayer alguien me predicó de la palabra de Dios. Y para no ser tan larga, le dije, ¿tú qué piensas de los juicios que según están sobre la tierra? Y él me dijo, sí, el juicio, el terremoto que hubo, o sea, es pueblo de Dios que tiene eso en su corazón, que creen que lo que pasa en la tierra es juicio de Dios. Me dijo, sí, el terremoto de Haití fue porque hay brujos y hechiceros ahí en Haití. Entonces yo te decía, pensando después, ¿y se murieron los brujos? ¿Se murieron o están vivos? ¿Quién se murió entonces? ¿Qué pasa cuando vienen los terremotos, los tsunamis y los choques y lo que sea, que la gente dice que es Dios el que los trajo? ¿Qué pasa? ¿Se mueren la gente que se va a morir? Mira, mi hermano, cuando Dios va a traer un juicio, saca al justo y se muere el pecador. Se muere el que va a morir. Cuando lees la palabra de Dios, le dijo, vayan los espías y saquen a Rabá la ramera, porque ella va a salir, porque todos los desobedientes van a morir. O sea, Dios no se equivoca, mi hermano. Dios no manda juicios y ahí mueren quien muera. O sea, Dios no dice, este es un juicio mío y ahí les va a ver quién muere. Que mueran cristianos, que mueran pero el chiste es que muera gente. No es cierto, mi hermano, no es verdad. Eso no es de Dios, no está en la Biblia. No es el mensaje de la gracia de estos tiempos. Ya probamos con la palabra. Lea la palabra. Dios saca al justo. Entonces tú me estás diciendo que ahorita Dios está trayendo juicios, estando creyentes, estando pastores, estando el pueblo de Dios, y entre ellos, se mueren niños, se muere porque Dios mandó juicio para matar al brujo. Y el brujo ni siquiera se murió, y quien se murió fueron todos menos el brujo. Que porque un juicio de Dios los va a hacer que se arrepientan. Mira, mi hermano, te decía, y escucha bien esto. Yo le decía a este hermano, todavía Dios usa el sacrificio de Cristo. Hoy el Señor me trajo a una persona. Este hombre es un profeta de Dios que está vivo. Se llama T.B. Joshua. Profeta T.B. Joshua. Ve al internet y busca. Profeta T.B. Joshua. De Nigeria. El Señor me habló y me dijo, cuando tú ves esos testimonios, allá hay gente satánica, allá hay gente que le ha vendido el alma a Satanás, y sabes la unción después del mensaje, los dones del Espíritu. Dios le dice a T.B. Joshua, le dice, aquí hay alguien que le vendió el alma a Satanás, que según es satánico, que es el diablo, ya casi persona, dice, venga, y Dios lo liberta. No hay mensaje de juicio para ese hombre que está en pecado.
Dios, a través del poder de la sangre de Cristo y a través del sacrificio de Cristo, porque este siervo se mueve por el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz, tiene el poder que Dios le ha dado. Lo que pasa que los predicadores, tú, yo me incluyo, yo también, necesitamos poder de Dios, hermano. Necesitamos la unción de Dios. ¿Cuál juicio? ¿Sabes qué? Ve ese satánico, ese diablo mismo, ve y dile, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús eres libre y vas a ser libre. ¿Y sabes qué va a pasar cuando sea libre? En el nombre de Jesús, en el nombre del sacrificio de Cristo, por el sacrificio de Cristo eres libre. ¿Sabes qué? Va a venir a decir, gloria a Dios. Yo era satanista, yo le vendí el alma al diablo, pero fui libre y ahora vengo a servir a este Dios que me libertó y vengo a postrarme ante este Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por el mensaje de la cruz, hermano. Vaya, vea usted las liberaciones que están sucediendo. Vaya y vea lo que Dios está haciendo a través de este siervo y de otros que Dios usa. Es a través de la unción, es a través del poder de la cruz, es a través, no importa. Entonces, ¿Dios ocupa juicios? Eso es lo que tú enseñas y eso es lo que tú creemos, porque no tenemos el valor para ir a presentarnos ante estos hombres. ¿Sabes lo que la Biblia me dice? Dios me estaba compartiendo también esto. Aparte de esos dones que están en hombres, que no hablan de juicio, sino hablan del poder de Dios. No dicen, vengo a decirles que viene juicio sobre ti, satanista. Dice, ¿sabe qué? Vengo a decirte que Dios te va a libertar hoy en el nombre de Jesús. Y eres libre y son libres y vienen a Jesús. ¿Cuál juicio? ¿Cuál juicio, hermano? Poder de Dios se necesita. ¿Y sabes que no has visto esto? Cuando a Pablo se le apareció el Señor, cuando iba camino a Emaús, a Pablo no había hombre que se le pudiera sacar porque se lo echaba al plato, en pocas palabras. Pablo era uno de esos pesados. ¿Y sabes quién es el único que se le enfrentó? El Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo que presentársele porque nadie podía acercársele a Pablo. Tenía que ser el mismo Señor Jesús, el cual se presentó para hablarle de Él mismo, de su poder, de su sacrificio. Y por ese sacrificio, Pablo, hermano, estaba en pecado. ¿Okay? Ese Pablo había matado gente, había sido testigo de la muerte de muchas personas. ¿Y sabes qué? Jesús se le presentó. ¿Y sabes lo que está pasando ahorita? Tú no puedes presentártele a ningún musulmán a quererle hablar de Cristo. ¿Sabes lo que está sucediendo ahorita? El Señor Jesús se les está apareciendo en visión y personalmente para que sean convertidos al Evangelio. ¿Cuál juicio? ¿Cuál juicio? Es el mismo sacrificio de Cristo o Él mismo se está apareciendo con su testimonio de que Él vive, de que su sacrificio Él tiene poder. Tú ves, no, ve el internet y ve lo que está pasando en el pueblo musulmán. Solo el Señor Jesús se les puede aparecer, porque si tú vas y yo voy con esta enseñanza, con esta carnalidad, decirle, ¿sabe qué, musulmán? El juicio de Dios viene sobre ti, ¿sabes qué? Ahí mismo te degollan, ahí mismo te matan. No, ese mensaje no cambia. Ese mensaje solo toca la mente, pero el corazón, el único que puede tocar el corazón es el mensaje de la cruz, mi hermano. Y sí es cierto, solo el Señor me dijo, en estos tiempos ni tú ni nadie se va a poder acercar a personas pesadas. Solo yo me voy a aparecer. Por eso se habla de las parucias del Señor, el tiempo de las parucias, donde solo el mismo Señor Jesús puede evangelizar a estas personas. Porque a ti y a mí nos falta poder de Dios. Y no te enojes, mi hermano, porque yo estoy incluido. Cuando el Señor me habló, me avergonzó. Digo, sí, Señor, tienes razón. Me dio una cachetada con guante blanco. Gloria a Dios. Y le dije, sí, tienes razón. Por eso es que hablamos que el juicio, ¿por qué? Porque a ver si se arrepienten. Porque están enfermos, tienen problemas, pero en nosotros no hay nada para decirles, ¿sabe qué? Venga, en el nombre de Jesús, levántate. No, mi hermano, les damos el mensaje para que corran a Jesús. ¿Sabe qué? Viene juicio, ahí viene juicio, y lo que está pasando en tu vida es porque el juicio de Dios está sobre ti, y lo que está sucediendo, los terremotos, las pestes, es porque el juicio de Dios, porque ahí hay gente mala. Pero quiero decirte que hay justos también, y la Biblia dice
me enseña en la ley, ¿ok? Que no destruye al justo con el impío. Entonces, para terminar, no hay juicio de Dios mientras estemos nosotros. Y yo sé que este mensaje no le va a gustar a muchas personas. Y a pesar de oírlo, van a seguir predicando. Pero vamos a dar cuentas en aquel día. Porque dice la Biblia que de toda palabra que hablemos daremos cuenta. Yo en aquel día voy a dar cuenta de este mensaje. Y el Señor me va a decir tal vez, ¿por qué dijiste que yo no traía juicios? Si yo soy un Dios de ira, de coraje, ¿por qué les enseñaste a la gente? Pero tengo el testimonio grabado de que yo dije, sí, dije que eres un Dios de juicio y les probé que tú destruiste al hombre en el diluvio y les dije y les enseñé, pero lo que yo les dije y le voy a decir, perdóname Señor, por creer que el sacrificio de Cristo era suficiente, perdóname. Si me quieres juzgar por haber dicho esto, por haber puesto mi corazón, mi fe y mi confianza en el Señor, aún así puedes hacerlo, pero te voy a decir, no me va a juzgar, porque va a decir exactamente así era. El sacrificio de mi hijo tenía poder. Pero si tú estás predicando eso, por eso Dios me dijo, predica mi palabra, porque mi palabra va a sanar mentes. Y si tú eres un predicador y no dejas que tu orgullo te atrape y has entendido y entiendes lo que el Señor te dice, empieza a predicar. Yo le digo, Señor, ¿por qué no predicaron este mensaje desde hace tiempo? ¿Por qué no hubo un hombre que se paró y empezó a decir, ojalá que me hubiera tocado ir un mensaje para poder entender y vivir en paz en mi corazón? ¿Desde cuándo hubiera entendido esto? ¿Desde cuándo hubiera comprendido que tú no tienes que ver nada con lo que me pasa? Que tú me amas, que las veces que yo pequé, las veces que el hombre peca, las consecuencias son del mismo para poder correr a ti siempre. ¿No? ¿Cuánta gente está atada, hermano? ¿Cuánta gente vive atada, hermano?